El alcalde de Chiclayo, bueno, ex alcalde de Chiclayo, pero presidente aún de la Asociación de Municipalidades del Perú, Marcos, nos acompaña. Marcos, pucha, me equivoqué. ¿Volvemos? Gasco, me equivoqué. Marco Gasco. Pasa. Dale, ¿me das? 5, 4, 3, 2, 1, va. Marco Gasco, exalcalde de Chiclayo y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, me acompaña esta mañana en una entrevista que ha derivado bastante en la historia y que resulta muy interesante para aquellos que quieren conocer las experiencias que tienen los alcaldes. Estamos por hablar de la Fiesta del Agua, Marco. Adelante. Sí, la Fiesta del Agua la empezamos en Chiclayo el 2019. El 2020 ¿Y de dónde viene esa fiesta? ¿Podrías contar un poco la historia? Sí. Lo más circular, ahora que está en boga desde Europa la economía circular, Claro. la actividad más circular en el planeta es la actividad del agua. Claro. Se evapora, va a la cordillera, Claro. regresa por los ríos, Claro. nuevamente al mar y así. Y además nosotros no cuidamos el agua. Sí, pues. Y esto- Para abrir el caño en el Perú. Y esto lo hacemos para impulsar el cuidado del agua, pero sobre todo con los rituales de la forma como se cuidaba ancestralmente hace miles de años. Ya hay cerca de 11 representaciones de los señores y los semidioses y dioses que gobernaron entonces, hace miles de años, lo que ahora es Chiclayo. Está no solamente el señor de Zipán, Sicán. o el señor de Sicán, Claro. de Zipán, señor de Zipán, señor de Sicán, sacerdote de Chornacap, Chiclayaep, el señor de Yumpo, o de Chuspo, que es de Monsefú, Chiclayaep, que fue una especie de jefe económico o tributario, la sacerdotisa Chonacap, que ya te lo dije, el dios Nailam, en fin, ya hay 11 representaciones con toda toda la investigación antropológica, histórica que se ha hecho para saber cómo se vestían. O sea, también. estás haciendo una especie de Inti Raymi, digamos... Con la del diferencia, norte, ¿no? con la diferencia que el Inti Raymi se hace en una sola Así es, locación. así es. Esto Así se hace desde el agua del mar, que los emisarios mochicas recogen el agua del mar y lo van llevando a diferentes distritos y haciendo todas las fiestas en andas, van llevándolos en andas a los señores, y así van hasta la laguna que hay en Miracosta, Ya. una laguna que está cerca de 4.000 metros, ya en Cajamarca, en el Arriba. distrito de Miracosta. Y se va y pasa por diferentes distritos, por el reservorio Tinajones, y de ahí va haciendo todo con los mensajeros, Ahora, con los la señores. idea de recuperar el y- ceremonial es que la gente se eduque en el valor que el agua tiene, ¿no? Exactamente, Claro. y en la historia No es nuestra. solo un espectáculo, y sino en- que es una historia de cuidado del agua. Y en la Qué historia interesante. ancestral nuestra, Qué interesante. con el misticismo, la mística que teníamos entonces, Claro. y con nuestra capacidad mística que va a generar turismo. Claro. O sea, es una fiesta de mucho Por más eso grande. decía Inti que Raymi, ya- ¿no? Porque sí, tiene la ventaja de que una cosa así tan gráfica, tan bella, pero más termina, antigua, claro, pero y más antigua todavía. mucho más antigua. Mucho El más Inti Raymi es Es una por el representación solsticio de verano. sí, ¿no? de 600 años de Sí, los sí, sí, incas. claro, claro, Esto Claro. tiene 5.000 años. claro. Interesante. Y esta fiesta del agua ya estuvo lanzada en la UNESCO Ya, en diciembre del 2019, después que lo hicimos. claro. La presentaron en la UNESCO. Pero 2020 no se pudo hacer, 2021 tampoco por la pandemia, y lo hemos hecho en 2022. Ha salido bella. Realmente Alcalde, lindo. una pregunta importante es, todo lo que hemos hablado nos lleva a saber que este es un país donde hay enormes posibilidades, ¿no? O sea, Muchas. mi madre, que se crió Muchas. cerca de Supe, nació en Chiclín, y mi abuelo era justo ingeniero hidráulico, y resulta que él tuvo una relación con Julio Estetello y le entregaba siempre los huacos y cosas que él recogía de la siembra del azúcar, que tú sabes que se hacía en campos que a veces destrozaban huacas, todo eso lo habrá visto en el norte. Pero ¿qué es lo relevante? Que es que el valor del riego es una cosa fundamental en las culturas antiguas, y en la Inca Por y en la supuesto. antigua del En Perú. todas las- claro, por Extraordinariamente supuesto. importante, ¿no? Y los avances, Así es. los avances. Y usaba, tú sabes que usó, en el caso de Maravillosos. Supe,
usó un canal que luego se ha descubierto que fue un canal que tenía 2000 años. O sea, venía de antes, probablemente de original canal. O sea, era un canal de agua que simplemente él lo revistió o lo acomodó para poder usar. Mira que hablamos de Chiclín y del norte, la Libertad. Sí, claro. Las ruinas Chimú, Claro. la ruina de Chanchán, la Casa del Sol y la Luna, en fin. El fenómeno del Niño los ha afectado porque son de barro, No lo ha destruido. pero no los ha destruido. Siendo Si de hubieran barro. tenido cuidado permanente, seguirán intactas. Claro. Pero mira, Hasta hoy no hay un cuidado permanente. mira la quebrada San Ildefonso, creo, Claro. que pasa un fenómeno del Niño Por el centro de y pasa Trujillo. por el centro de Trujillo. Terrible. Y Se dice- Ica tiene otra también, igualita. que pasa Se por el dicen, centro se de- dicen que los Chimú no dijeron nada cuando fundaron Trujillo en la plaza principal, dijeron que el fenómeno del Niño los ahogue. Está buena esa. y ellos Bueno, alcalde, Con su conocimiento, estamos ¿no? en un momento crítico en la vida del país. Y AMPE es una asociación que yo respeto mucho y la respeta todo el Perú, porque siempre ha jugado un rol, digamos, hasta más importante que el de los presidentes regionales, porque es más de base, ¿no? Sí, ¿Cuántos claro. agrupados tienen ustedes? ¿Cuántos municipios hay en el Perú en este momento que pertenecen a AMPE? somos casi 2000, 2000 casi. y eso, o sea, O sea, el Congreso se ha dedicado a sacar como boletos también nuevos distritos, ¿no? Porque hay... no por los ¿Cómo es nuevos esto? distritos, sino porque hay nuevos centros poblados. Por Ok. ejemplo, en Chiclayo hemos O sea, ustedes agrupan centros poblados municipios mayores. y centros poblados. Claro, Son claro, dos por cosas. supuesto. Ya, son ya. alcaldes elegidos Ok. democráticamente. Claro. Son cerca de 1900. Ya, ok. Y los alcaldes somos la base democrática del Perú. Los Totalmente. alcaldes somos el muro de contención de las ilusiones, Claro. cuando está en campaña, de las ilusiones de cada uno de nuestros ciudadanos. Y después el Pero muro lo lamento ya, cuando no se ya cumple. después ¿No? somos el Terrible. muro de contención de todas las críticas. Cuando sucede algo en residuos sólidos, cuando sucede algo en la inseguridad ciudadana que existe, cuando sucede cualquier cosa en la ciudad, no le dicen al presidente de la República, a la presidenta de la República, no lo responsabilizan directamente, ni al gobernador regional, va directamente al Ahora, alcalde. ustedes dicen cosas que a mí me parecen muy significativas de su pronunciamiento. Por ejemplo, vamos hablando de las cosas más valorativas, ¿no? Dicen reforma política para oxigenar la democracia. ¿Qué quiere decir este concepto? ¿Qué quieren resumir en esa idea central que ustedes están planteando? Lo que necesita el país necesita una reforma electoral. Ok. La verdad que lo que se ha hecho Ahora, ¿se es- podrá hacer, tú crees, en esta coyuntura tan inmediata? Porque la gran pregunta es, eso requiere también un proceso de elaboración intensivo, porque fíjate, en el caso de la reforma política, aquí estamos, si vamos a hablar solo de electoral, claro, es una agenda más breve, pero si hablamos de reformas que incluso alcanzan a los municipios o a las regiones para hacerlas más viables, Estoy empezando diciendo, por ejemplo, la reforma ya, electoral. ok, es una parte, claro. La ley de orgánica de municipalidades está totalmente desfasada. Totalmente. Totalmente desfasado. Estuvimos en un grupo donde está el presidente del Consejo de Ministros, yo representante del AMPE, representante de los gobernadores o algunos ministros, que es para darle, no recuerdo el nombre, pero es el grupo de gobernabilidad, Ya, ok. para darle pensamiento y generar, Claro. mejorar la gobernabilidad en el país. Y ahí es donde planteamos que deben cambiarse la ley de regionalización, que debe modernizarse la ley orgánica de La municipalidades. ley del canon, que reparte mal, ¿no? Porque Tú- le da a distrito que lo vuelve Por millonario. supuesto, no hay por un fondo de supuesto. fideicomiso que Y agrava empiezan a hacer Claro. monumentos al sombrero, o por ejemplo hay distritos que tienen estadios que tienen mayor capacidad porque la población Sí, que vive ahí. Un crimen. Realmente, Como Plaza de Toro, que no son, la de Hacho se queda chiquita, coño, como la de Chota. ¿no? Claro. pero la Chota se llena permanentemente. Sí, ese también es otra verdad. Eso hay que entender Es una también, visión, hay es una visión, que sí, entender sí. también la cultura Claro. y las Sí subculturas. sí cumple un que hay. rol, claro. Ellos, dile a un chotano que no va a tener corrida de toros. Se muere.
No, se muere y hermano. mata a varios en el camino. Bueno, otro tema que ustedes dicen es, o sea, ahorita serían reformas entonces las necesarias para hacer viable un proceso electoral. Esa sería Pero eso es lo la que se idea. necesita, Ok. ya, Ya. en fin, podemos hablar Ya. largo sobre esto, Ya, ¿no? y vamos a otro tema que a mí me parece clave. Amplia participación ciudadana para resolver la crisis. Este es un punto crítico, porque la gente entiende que la participación ciudadana es que salga a la calle, ¿no? Y a la vanguardia hay unos cuantos que tiran piedras, se meten a la policía y va una masa grande de gente. Que además, ojo, en el Perú, yo hace tiempo que no veo esta movilización que está viendo. Entonces, ¿cómo podríamos canalizar esto a una solución de una democracia más participativa? Porque así como pasa con tus obras, la gente también cuando viene a hablar con las autoridades, por ejemplo, un caso extremo del Congreso, el alcalde por lo menos lo ven o lo pueden ver o ven a un regidor, pero en el caso del Congreso se ha cerrado en Lima esta gente y no tiene un sistema de atención para la gente. O sea, ningún congresista está obligado, como el médico, a darle cita a la gente. La da si puede, Mira, si le interesa. ¿Cómo? Nosotros desde el AMPE, Sí. desde el año pasado, hemos implementado diferentes reuniones Ya, con el Ejecutivo. ok. Y por supuesto, invitamos también al Legislativo. Ya. Con los alcaldes electos lo hicimos también. Pero Reunimos- yo te pregunto con los vecinos, con la gente, ¿cómo se podría mejorarla? Porque tú sabes que la participación también es conflictiva, ¿no? Sí. Un buen ejemplo son los famosos seminarios de los cuales se estudia el presupuesto y generalmente se terminan a trompadas en muchos sitios del Perú porque no hay acuerdo sobre qué cosa, en qué invertir, la ¿no? base democrática Sí. del país son los alcaldes. Ok. Desde Mismo el, municipio. desde el alcalde del centro poblado, desde el alcalde del distrito y el alcalde de la provincia. Ya, esa es la red para armar una democracia Ese- más eficiente, ¿no? Y los alcaldes tienen participación vecinal, Claro que sí. tienen programas sociales. Ellos tienen la obligación, y es su derecho también, pero Claro. su deber de juntar y tienen obras y de hacer comités de gestión, de hacer comités vecinales, agentes municipales. Eso es todo, son brazos políticos Claro. que ayudan a dinamizar esta movilización social. Claro. Pero si estos alcaldes no tienen apoyo del gobierno regional o del gobierno central, entonces no van a esos brazos Además que la participación políticos ciudadana de requiere participación invertir, ¿no? ciudadana, Y requiere invertir, ¿no? pero por supuesto, Porque es una obra clave para la democracia. Claro. por supuesto, los vecinos quieren obras, mira lo que Pero quieren obras, pero a la vez también quieren intervención, ¿no? En por la vida supuesto, comunal, ¿no? pero si hubiera este diálogo, Claro. si el Ejecutivo, el Legislativo, los organismos tutelares de control, el Ejército, no es que salga a disparar, sino salga a persuadir, ven la presencia de los organismos, de las autoridades estatales en sus distritos, eso ya es participación. Claro. Eso ya va a generar un nuevo concepto en la mirada de los pobladores. Pero hay que bajar los de lo- conflictos causados por las obras que uno no puede hacer para que la gente esté un poco más atemperada y pueda realmente Así tener es, una democracia así que es, funcione. así es. Otro tema que me pareció muy importante es una frase que ustedes dicen: sin respeto a la institucionalidad y las leyes, no hay salida a la crisis. Esto es bien importante como naturalmente. concepto. ¿Ah? Porque acá todos se quieren Naturalmente. echar al saco al Sí. presidente de turno, al Congreso de turno, No, no, y naturalmente. volarse a los alcaldes si puede, ¿no? Porque No, en realidad no, nadie no, ha pedido naturalmente. revocatorio a los alcaldes, está con suerte en esta temporada usted, porque todos los políticos están ahorita en capilla de espera. Entonces uno dice, ¿por qué no con los alcaldes? Porque hay una elección reciente, la gente tiene esperanza, ¿no? Pero con el gobierno, a solo 2 años de haber sido elegido y 1 año en el cual hay una renovación, digamos, de presidente, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué No, mensaje quieren lanzar ahí ustedes? y las voces de protesta que se haga en 4 meses una elección, Es absurdo. esto daña absolutamente Claro. a los alcaldes electos, daña al país, Recuerda el daña 2018, al ciudadano. resulta el 2018, yo en esa época trabajaba con el primer que estaba trabajando con Vizcarra y yo estuve a cargo de una parte del referéndum, que fue una extraordinaria experiencia política, pero el gran problema fue que el presidente no lo aprovechó para nada para fortalecer su gobierno y luego, ¿no? Y luego devino en una suerte de populismo que lo llevó a la perdición, o sea, que ya fue, digamos, otros términos que no fueron ya aceptados por la población y llevó a su derrocamiento. Entonces la pregunta es, la protesta tiene que tener, digamos, un canal de expresión que tiene que ser soluciones. Y yo te digo, porque he estado también en conflictos y he visto cómo se arman mesas de diálogo. Un ejemplo es Cañaris, que si no había un fondo
de fideicomiso ahí, que pusieras tú 4 o 5 obras que la gente quería, no había manera de resolver el problema minero. Y terminó siendo una negociación frustrada, ¿no? Pero eso es de lo que estábamos hablando anteriormente, claro. de cómo generar la participación vecinal. Pero si hay interactuación, si hay diálogo, si hay unión, Claro. si hay un objetivo común que todos, a pesar de las diferencias, tiene que haberlas. Claro. Porque es bueno, también las diferencias nos hacen mejores, más inteligentes también, generan mejores estructuras. Si esto se da en diálogo, en una democracia abierta, se va a generar mayores oportunidades para todos los pobladores. Alcalde, yo quisiera terminar con una parte que me parece muy importante. En la primera frase, disculpe que le estoy leyendo de abajo para arriba, pero No, es para está un bien, poquito. está bien. La vida del pueblo merece respeto, no a la violencia ni provocación. Yo tengo la siguiente tesis. Creo que la doctora Boluarte no es una persona ni de derecha ni asesina, como están diciendo en las calles. Pero creo que se ha cometido un grave error al mandar a las Fuerzas Armadas, y lo han dicho sus ministros, que tampoco tienen la culpa con el sentido exacto del término, ¿no? Una cosa infortunada, ¿no? Mandan a las Fuerzas Armadas sin darse cuenta de los destrozos que había hecho el presidente Castillo con el pago de ascensos en la policía y con la remoción masiva de generales, que son más o menos 40 que fueron movidos por él. Y todos ellos sustituidos por gente que también buscaba un interés particular, salvo el comandante general, que es una persona muy respetable, que yo creo que merece toda la exención de esta cosa. Pero uno dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que un Estado termine teniendo gente que tú envías a combatir y resulta que al no darles una orden exacta, terminan disparando, sobre todo oficiales, a la gente sin ningún tipo de remordimiento y sin ningún tipo de detención? ¿Qué opinan de eso? Yo quiero primero, por favor, permíteme Sí. expresar mi lamento profundo por esas muertes Son demasiadas. sucedidas. Son demasiadas, ¿no? Bueno, Sí, una sola sí, claro, pero esto es... ya es fatal. Claro que sí, Es demasiado para Claro, la claro. familia, Claro, claro. para el dolor de una familia. claro. Más de 20. Y ya, ninguno era terrorista. este, La otra cosa ya le sacaron, ya les sí. hicieron el análisis. ha y no eran habido, terroristas. ha habido excesos, Ha habido yo creo, gente, eso sí, de había- operación, Y había de gente, operación, había gente violenta, ¿no? de También en el operación. conflicto, Sí, ¿no? sí, por supuesto, no podemos negarlo, Claro, por supuesto. claro. Ha habido excesos por ambas partes. Claro. Lamento eso y tiene que seguir una investigación Claro. y se tiene que llegar a los responsables. Eso se tiene que ¿Sabe hacer qué me porque da es mucha- parte de la democracia ¿Sabe y la qué me da legalidad. mucha pena, alcalde, que es que yo he tenido la oportunidad de estar en la reforma de las Fuerzas Armadas el año 2000 y he visto cómo ellos han cambiado sus reglamentos, las políticas y los protocolos de derechos humanos que han ido observando. Incluso tú sabes que la policía implementó el escuadrón verde, que no sé en qué estará ahora, que eran los que te neutralizaban con llave de judo, ¿no? Entonces había una represión muy controlada y todo eso se tradujo en algunos esfuerzos. Pero justamente en el gobierno de Humala, no voy a decir que ahí estaba el actual premier, también estaba en esa época de ministro de Defensa, pues lanzaron a la gente a pelearse con lo del Valle del Tambo sin saber de que esta era una resistencia de otro tipo y llevan esos errores de manejo a conflictos con gran costo de vidas humanas, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo la historia se puede repetir si ya está aprendida? ¿Qué había pasado? Cuando alguien mete mano en la Fuerza Armada y en las policías, como se hizo irresponsablemente este último año y medio, esa es la consecuencia, ¿no? Rompe la jerarquía, la gente empieza a olvidar los protocolos, empieza a olvidar las reglas, empieza a olvidar todo porque está desesperada por ascender y el efecto que hay es ese desorden, porque ha habido desorden Sí, ese día, ¿no? pero hay un criterio Sí. también muy rápido que todos debemos tenerlo. Claro, Es la defensa de la vida. sí, claro, Y ese criterio no solamente lo tenemos los civiles, claro, también los tienen los militares. claro, Esto debió evitarse. totalmente. Mira, nosotros desde AMPE he asistido a las juntas de ministros Claro. para poder proponer, exponer nuestras propuestas. Algo que pedimos es Escuela Nacional para los Serenos. Claro. Muy importante, fundamental. Que el ejército salga en forma persuasiva Claro. a recorrer las calles. Pero también pedimos armas no letales. Porque las fuerzas municipales también pueden ser importantes. Sí, En claro. Chiclayo, después de 45 años, hemos podido retirar del centro de la ciudad, del mercado modelo, Sí, me a más acuerdo. de 7.000 comerciantes ambulantes. Terrible era eso. Y ha sido
todos los días de enfrentamiento. Y los serenos no usan jamás ¿Cuántos armas. heridos tuviste en ese evento? No, muchos. Sí. Abuso total. Claro. Habían delincuentes dentro Claro. contratados por malos comerciantes. O sea, fue terrible, pero lo sacamos. La violencia se baja con una correcta formación Con- del personal con- y y estrategia con reglas también. donde, claro, Y para eso estrategias. tuvimos una escuela nosotros de serenos, con la policía, con la academia misma, con universidades que participaron en algunas semanas en preparar a nuestra fuerza municipal, y de ahí pudimos recobrar el mercado modelo. Sí hubo mucho enfrentamiento, Claro. pero no usamos armas. Ellos sí, armas punzocortantes, tenían hasta las paraguas, lo usaban Con punta. no para protegerse del sol, Se sino pintar para el- tener la punta, sacar la punta por ahí, hincar, o sea, que- pero logramos controlar. Es que los desbordes tienen que empezar a ser vistos de manera estratégica, creo yo, en todos Pero los casos. siempre. Dime una última Creo que pregunta siempre. que te quiero hacer y con eso quiero terminar la entrevista. Yo veo que en el Perú el problema social fundamental no es tanto entre ricos y pobres, sino es el problema de la informalidad. ¿Qué vamos a hacer con la informalidad? Sí, es Porque, en fin, tú lo has vivido en las calles y evidentemente también tiene expresiones violentas, delincuenciales, pero ¿qué haces tú si un país, el 80% de su gente, de una u otra manera más está del vinculada a la 75%, informalidad? Entonces, cierto. ahí la Sociedad de Industria Pueblo dice una cosa bien interesante, dice, si bajamos en 30%, vamos a subir de 4 a 7 millones a las personas que están en actividades económicas formales. ¿Ok? Quiere decir que tienen su sueldo, que trabajan normalmente. Y dice, y el reto de la informalidad, que hay un proyecto muy interesante, mira tú, del gremio de construcción civil. ¿Qué han hecho ellos? Ante todos estos piratas que están queriendo puestos de trabajo, ellos han organizado una respuesta institucional, la CAPECO con ellos, que significa que el empleo empieza a ser manejado como las antiguas bolsas que había de empleo de construcción civil. O sea, el sindicato y el gremio empresarial se ponen de acuerdo para hacer una cuota determinada de trabajos que van a ser formales. Y eso ha empezado a resultar. Están desarmando a la banda de delincuentes de esos sectores, ¿no? Eso se reduce nuevamente Sí. al diálogo, Así es, al a la entendimiento. interactuación, al entendimiento, a la conciliación de los intereses. Claro. Los gremios de CAPECO, los constructores tienen interés, los sindicalistas también tienen Claro. otro interés, los industriales Claro. también, y hay proyectos importantísimos desde el gremio de la Sociedad Nacional de Industria, Claro que sí. pero los políticos, el Congreso, No están en el ese rollo. Ejecutivo, no están, sobre todo el Congreso. Sí, sí. Tú sabes que el Congreso ha estado solamente en la vacancia Cierto. y ha dejado de lado Todo lo demás. la legislación por el desarrollo del Perú, Sí, sí, sí. por el desarrollo económico del se ha Perú, notado. por la formalización. En cambio, si es que unificaran a los gremios económicos con los políticos, Claro. y esta es la labor de nuestra presidenta, Claro. lo cual AMPE apoya la estabilidad, la gobernabilidad, la unión, la paz. Claro. Y lo que le quede el tiempo, falta una Unos segunda meses. votación, Claro, una segunda votación. falta la segunda votación, pero puede hacer mucho, como Sí, le dije claro. a la presidenta, puede ser la única presidenta que salga del Perú en los últimos 30 años o más Claro. sin ningún atisbo de corrupción. Sí. Y eso la pondría, y en su condición de mujer, más aún. Alfonso Barrantes alguna vez dijo una frase que a mí me pareció emblemática en una entrevista con Martínez Morosini, ¿no? Un gran conductor de televisión. Claro que sí. Dijo, en el Perú, la mayor revolución es la revolución contra la corrupción, dijo. Y lo dejó así, ¿no? Parado. Bueno, te agradezco, Marco, esta intervención. Ha sido un diálogo Julio, poco muchas usual, gracias. porque hemos hablado De un todo un poco poco. de cosas intelectuales importantes. Lo que de te la historia, quisiera decir etcétera. antes de terminar, Ah, sí. por favor. Tu obra principal emblemática Sí. es la de la limpieza pública en Chiclayo. ¿Qué has logrado Sí, ahí? mira. Cuéntanos. En Chiclayo yo recibí 7.000 toneladas de residuos sólidos en las calles. Claro. 7.000 toneladas, o sea, 7 millones de kilos en las esquinas de Chiclayo. Sí, pues, me acuerdo. Y vino la pandemia y todo, pero logramos contrarrestar esto, que hemos comprado 14 compactadoras, 20 furgonetas, 600 contenedores de 1.100 litros que están en diferentes esquinas de Chiclayo, y hemos hecho el primer relleno sanitario del norte del Perú en funcionamiento en Chiclayo, y es el más grande del país, después de 60 años de botadero, donde quemaban indiscriminadamente los residuos sólidos todos los días. Bien. Ahora hay un relleno sanitario, el más grande del Perú y el más moderno. Y
ya se firmó otra obra importante que hemos gestado, ya se firmó el diseño del drenaje pluvial, y como presidente del AMPE... Es importante eso, es el sumamente drenaje importante, bajo las calles para que salga el agua lluvia. Sumamente Sí. importante, Y como no se decíamos que acumule. un fenómeno del Niño Sí. Arrasó, desapareció así los es, mochicas así es. hace 2000 años. Y aquí, o hace 1000 años. aquí desaparecen las Acá, calles de Chiclayo cada vez que hay este, lluvia, ¿no? Porque no hay cómo fue llevarla- terrible. Claro, claro. Y no hay aún un fenómeno como el 83, Alcalde, como tengo el que 88. cortar por razones de hora. En fin, En el fin. drenaje pluvial ya se firmó el Muy bien. contrato también por la No, Autoridad de Reconstrucción. no habrá que sacar botes en la próxima vez que haya fenómeno del niño. Muchas gracias. Muchas señor gracias, Marco. Julio. Muy amable por Dios, estar con Dios nosotros. bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Y espero además, alcalde, que tenga usted un futuro político, pues. Habrá que pensar eso, ¿no? Vamos a ver, ¿tú votas por mí? No sé, todavía tengo que pensarlo. El voto es además secreto. Gran gusto. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Listo. Bien. Amigos, con ustedes vuelvo en la siguiente edición de Sin Floro. Muchas gracias.